Buenas tardes, compartimos una vez más nuestra oración. Seguimos leyendo el Evangelio según San Juan y estamos compartiendo momentos de la última cena de Jesús con sus discípulos. Y el pasaje de hoy dice así: a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Después del lavatorio de los pies, después de anunciar la traición de Judas y la negación de Pedro, Jesús, consciente de que va a dar la vida, empieza a, a consolar a sus discípulos. Uno imaginaría que estaría buscando él ser consolado o fortalecido, lo hará seguramente en la oración del huerto de los olivos, en la intimidad con su Padre. Pero ahora es él quien consuela a los 12, les hace algunas promesas, consuelo que tiene que ver con que ellos van a estar con él, como van a volver a encontrarse. Eh, con esta referencia a la casa del Padre, Jesús va a hacer un lugar para sus discípulos en la casa del Padre. Uno podría pensar que la casa del Padre era, y efectivamente era así para los discípulos y para los judíos en general, el templo de Jerusalén. Esa es la casa del Padre. Pero Jesús ya había hecho alguna advertencia cuando echó a los vendedores del templo, eh, haciendo una referencia a su cuerpo: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. También había tenido un diálogo con una mujer, una samaritana, eh, donde fue a buscar agua, y a ella le hizo ver que no hay un lugar, que Dios tiene que ser adorado en espíritu. Entonces podemos imaginar que ese lugar en la casa del Padre, que Jesús va a preparar para sus discípulos de entonces y para nosotros, ese lugar no es más ni más ni menos que es el mismo, es el templo de su cuerpo, es ser parte de la vida de Dios. Prepara un lugar en el cielo. Y también, porque le pasó esto a los discípulos, descubrimos que no se trata solamente de algo que nos va a suceder una vez que pasemos por la experiencia de nuestra propia muerte, porque los discípulos lo fueron descubriendo en las repetidas apariciones de Jesús después de la Pascua. Hay una presencia real de Jesús que no se percibe por los sentidos, pero que no por eso es menos real. Es una presencia profunda en el corazón de sus discípulos, en el corazón de la comunidad. Quiere decir que ese lugar en la casa del Padre nos fue preparado cuando Jesús murió y resucitó. Tenemos un lugar. De hecho, hemos leído ya alguna vez en la palabra de Dios la expresión de que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. De esa manera la pregunta de Tomás pierde un poco de sentido: ¿cuál es el camino? Y el camino es el mismo Jesús, sus enseñanzas, las verdades que nos ha transmitido del Evangelio, verdad del amor de Dios y del sentido de la vida del ser humano, del sentido de nuestra vida, el modo como vivir, sellado, uno diría, con ese broche de oro que fue el lavatorio de los pies. Hagan ustedes lo mismo. Nos viene bien esta expresión de Jesús una y otra vez: no se inquieten. Nuestra adhesión a Jesús por obra del Padre, no solo por nuestra decisión, sino porque el Padre nos atrae al corazón de Jesús. Nuestra adhesión a Él nos hace parte de su cuerpo, nos hace compartir su vida. Entonces, en medio de las privaciones, las dificultades, los dolores, la división, cada una de las cosas que nos pueden pasar, las cosas que nos están pasando en este momento en particular, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, resuena la palabra de Jesús: no se inquieten, no se inquieten. Estamos
todos invitados a compartir la vida de Dios en ese lugar que Jesús nos preparó, que es el mismo, que es el cuerpo que entregó, la sangre que derramó y que Dios le devolvió la vida en la resurrección. Ojalá estas cosas que Jesús dice a sus discípulos, que nos dice a nosotros, puedan, como decía, resonar una y otra vez en nuestro corazón, especialmente en los momentos de dificultad, reconocer dónde realmente estamos y quién es el que tiene la última palabra frente a nuestras limitaciones, dificultades, pobrezas, enfermedades, incluso hasta la misma muerte, porque ese es en definitiva el gran regalo de Dios, la buena noticia, llamados a vivir para siempre con Él. Y entonces la muerte y todas las cosas que la anticipan, o las pequeñas muertes que nos tocan vivir, adquieren un sentido nuevo para nosotros, un sentido de posibilidad de transformación, de posibilidad de intervención de Dios para el bien. Pidámosle que nos fortalezca con esta oración, con esta certeza de ser ya parte del cuerpo de Jesús, de tener ya la vida de Dios, que esto también nos anime a sostener y fortalecer a quienes todavía no tienen esta experiencia o a quienes no la han dejado todavía entrar plenamente en el corazón, que vamos a ser testigos de lo que significa estar viviendo de Jesús, viviendo en Jesús. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.